Muy buenos días, mis amados hermanos. El día de hoy, por la misericordia de nuestro Dios, estamos listos para comenzar el día. Y hoy quiero rogarles, mis hermanos, a todos que si de alguna manera usted quiere que su familiar, usted mismo esté en nuestra oración por nombre, ¿verdad? Quiero rogarle que llame al teléfono de la iglesia o a mi número celular, mándeme un mensajito con el nombre de su familia o su nombre para estar orando por usted. Procuro hacer llamadas telefónicas diario con mis hermanos enfermos, orar con ellos, que es el medio que tenemos, porque la lista de enfermos necesitados está creciendo y queda poco espacio para la reflexión. Entonces, quiero rogarle a mi hermano, hermana, que si usted quiere que oremos toda la iglesia por su familia, vamos a hacer un espacio para oración exclusivamente. Entonces, vamos a comenzar la reflexión de este día pidiéndole la dirección a nuestro Dios. Oramos. Padre bueno, queremos rogarle en esta hora que su Espíritu Divino nos ayude, nos guíe, nos enseñe a buscar su rostro. Pedimos, Señor, imploramos que su gracia divina nos acompañe siempre. Sea usted con nuestros hermanos enfermos, necesitados, con los que están laborando en los hospitales, con nuestros gobernantes. Esta semana que inicia con nuestros niños en la clase de los hogares, Señor, ahora guarda a su pueblo, presérvelo, siga restaurando la salud de los enfermos, Señor. Y sobre todas las cosas, denos sabiduría y entendimiento con su Espíritu Divino para conocerle más, para hacer su voluntad, Padre bueno, para cumplir el propósito por el cual usted permite que todas estas cosas pasen y seamos una iglesia que da testimonio de su amor. Lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mi número celular por el cual usted me puede contactar es el 55 23 23 43 00. Repito una vez más, 55 23 23 43 00. Bien, entremos al tema de hoy. Quiero comenzar haciendo la lectura de 2 Corintios capítulo 7 versos 8 al 12. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vinculación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Esta carta la escribió el apóstol San Pablo a los Corintios, es su segunda carta, y habla sobre el tema del arrepentimiento. El día de hoy vamos a desarrollar este tema tan importante en la vida del creyente, el arrepentimiento. El mensaje principal de Juan el Bautista cuando desarrolló su ministerio profético fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan llamaba a todos a arrepentirse, estaba preparando el camino para que hubiera un pueblo bien dispuesto para encontrarse con el Mesías. Este llamado de Juan era un llamado al arrepentimiento, era una apelación urgente a los pecadores. Nadie que se niegue a arrepentirse puede entrar en el reino de Dios.
Ahora, el arrepentimiento es un requisito previo, una condición necesaria para la salvación. Así nos lo revela las Sagradas Escrituras. En las Escrituras, el arrepentimiento significa sufrir un cambio de mentalidad. Este cambio está encerrado en la palabra metanoia, de donde viene también la palabra metamorfosis, que se traduce como transformaos. Este cambio de mentalidad no es un simple cambio de opiniones menores, sino un cambio completo en la dirección de nuestras vidas. Implica un giro radical del pecado a Cristo. El arrepentimiento no es la causa de un nuevo nacimiento o regeneración. Es el resultado del fruto de la regeneración. Aunque el arrepentimiento comienza con la regeneración, constituye una actitud y una acción que debe ser repetida a lo largo de la vida cristiana. Todos nosotros, aún después de haber sido regenerados, continuamos pecando. Por eso se nos llama a arrepentirnos, al ser convencidos de pecados por el Espíritu Divino que mora en el creyente. La mayoría de los teólogos distinguen dos tipos de arrepentimiento. El primero es llamado atricción. La atricción es un arrepentimiento falso o espurio. El prefijo latino a significa proximidad y tricción viene del verbo terere, que es frotar, machacar, restregar, cuyo participio es tritus. De ahí la palabra atricción y también contricción, que más adelante le explicaremos. Entonces, es una aproximación a lo que es la contricción, la atricción no es un arrepentimiento verdadero, sino que es falso o es espurio. Esto abarca o comprende el remordimiento causado por un temor al castigo o a la pérdida de una bendición. Cualquier padre de familia ha visto en sus hijos esa atricción, cuando nosotros los descubrimos con las manos en la masa y ellos manifiestan un arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es atricción, porque la reacción de ellos es: lo siento, no me pegues, papá, no me castigues, mamá, pero es por miedo al castigo que se les va a dar, no tanto porque sientan dolor. Así que estas plegarias, junto con algunas lágrimas que pueden brotar, no son signos de un remordimiento genuino por haber actuado mal. Nosotros recordemos en la Biblia un ejemplo de esto, es el arrepentimiento que exhibió Esaú en Génesis 27, 30 al 46. Su arrepentimiento fue porque él perdió la primogenitura. Fue más bien lágrimas por haber perdido el privilegio de la bendición de ser un primogénito, pero no tanto por su acción de haber vendido su primogenitura y su orgullo y su soberbia en contra de su propio hermano. Entonces, nosotros encontramos que la atricción es una especie de remordimiento, pero es falso. Aquel hombre que le dice a su esposa: perdóname por haberte gritado, perdóname por haberte golpeado, por haberte engañado con otra persona, pero que lo vuelve a hacer porque ve que la esposa está decidida a irse de casa, que está tomando una acción de romper el lazo matrimonial con el divorcio. Bueno, si es atricción, nos daremos cuenta que en realidad son, como se dice vulgarmente, ¿verdad?, un arrepentimiento que surge del miedo a perder, a quedarse solo, a perder sus privilegios del hogar, lágrimas, como decimos, de cocodrilo. Se lamentaba Esaú, dijimos, no por haber pecado, sino por haber perdido su primogenitura, y así lo hacemos muchos el día de hoy. La atricción entonces es el arrepentimiento motivado por un intento de obtener una forma de huir o de evadir el castigo del infierno, o evitar un castigo o una pérdida.
Por otro lado, la contrición, en cambio, es el arrepentimiento verdadero y piadoso. Es genuino, comprende un remordimiento profundo por haber ofendido a Dios. La persona contrita confiesa su pecado de manera abierta y completa, sin intentar buscar excusas o justificarlo. El adjetivo contrito califica al que tiene dolor, pena y arrepentimiento por una falta cometida. Esta palabra procede del latín contritus, completamente triturado, machacado, deteriorado, quebrantado o sometido. El prefijo contritus, nos da la idea global o conjunta, es completamente entonces triturado, completamente machacado, completamente deteriorado, quebrantado o sometido. Eso es lo que nos implicaría la palabra contrición. De allí que nosotros veamos, ¿verdad?, en el Salmo 32, la expresión del salmista, cuando dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El arrepentimiento basado en la contrición, también como leímos en la carta a los Corintios, lleva a un cambio genuino. Es el dolor que siente una persona. No es como cuando lastimamos a nuestra esposa, a nuestros hijos, y nuestra esposa nos dice: oye, tu conducta no es correcta, la forma en que me hablaste no es correcta, y uno dice: ay, perdóname. Eso no es contrición, eso es atrición, es querer evadir la pena, la vergüenza, el dolor de haber lastimado a nuestro cónyuge o el corazón de Dios. Entonces la contrición, por otro lado, nos lleva a un profundo dolor, un completo dolor y arrepentimiento por haber agraviado el corazón de nuestro Padre amoroso, pero también de nuestro prójimo. Este reconocimiento del pecado viene acompañado de una voluntad por hacer una restitución, siempre que sea posible, y una resolución de abandonar el pecado. Y esto lo vemos también manifestado en David, después que cometió adulterio con Betsabé y fue confrontado por el profeta Natán. Él escribió el Salmo 51, un salmo que nos revela la profunda contrición de David. ¿Cuántos no hemos leído este salmo que habla, verdad? Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tu Dios. Pero ese es el verso 17. Todo el Salmo 51 nos describe el verdadero y profundo dolor de David de haber agraviado la santidad de Dios, de haber agraviado al prójimo. Entonces, la contrición es un arrepentimiento que incluye la voluntad que nos lleva a hacer restitución de lo que se ha agraviado en la medida que sea posible, ¿verdad? Pero también una resolución absoluta, esa voluntad decidida de abandonar el pecado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh Dios. Mis hermanos, cuando le ofrecemos a Dios nuestro arrepentimiento en un espíritu de verdadera contrición, Él nos promete perdonarnos y restaurarnos con la comunión con Él. 1 Juan 1:9 nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante tener claro en qué consiste la contrición y la atrición. En verdad, muchas veces nosotros hemos pedido perdón, pero más bien porque no queremos perder nuestros privilegios, por querer aparentar nada más, por miedo o por querer librarnos de esta vergüenza. Pero mis hermanos, en verdad, debemos diferenciar. Debemos conocer estas doctrinas bíblicas que nos ayudan a vivir en el verdadero propósito y corazón de Dios. El creyente verdadero es contristado, es quebrantado por el Espíritu Divino y llamado a una conversión genuina y verdadera.
donde cada día vamos dejando atrás esas actitudes pecaminosas, egoístas, esos deseos mezquinos, esas pasiones que muchas veces nos han llevado a agraviar a nuestro Dios y a lastimar a nuestro prójimo, a nuestra esposa, esposo, padre, hermanos, hijos. En verdad necesitamos ser contristados por el Espíritu Divino, porque esa contrición produce un genuino arrepentimiento y nos lleva a dejar el pecado, y así el Señor nos va santificando y perfeccionando día a día. El Señor nos ayude, mis hermanos, y conozcamos estas doctrinas maravillosas para agradar a nuestro Dios. Como resumen de este día diremos que el arrepentimiento es una condición necesaria para la salvación. El arrepentimiento es el fruto de la regeneración. La atricción es un arrepentimiento falso motivado por el temor. Por otro lado, la contrición es un arrepentimiento verdadero motivado por el remordimiento piadoso. El arrepentimiento verdadero conlleva la plena confesión de restitución y la resolución de abandonar el pecado. Dios promete el perdón y la restauración a todos los que se arrepienten de verdad. Los pasajes bíblicos para reflexionar en casa: Ezequiel 18, 30 al 32, Lucas 24, 46 al 47, Hechos 20, 17, 21, Romanos 2, 4, 2 Corintios 7, 8 al 12. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si Dios lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Y no olvide enviar o llamarnos para darnos los motivos de oración. Si el Señor lo permite, mañana volvemos a nuestras reflexiones.